Efesios 6. Hoy vamos a dar la quinta plática acerca de la familia, quinta y última de este ciclo, y pues esperamos, hermanos, que pues a través de ellas podamos, a través de estas pláticas hayamos meditado acerca de nuestras familias, cómo están. Veíamos 4 enemigos de la familia hace 8 días, y pues que estemos alertas a lo que Dios nos muestra para poder quitar o poder trabajar en estas situaciones que pudieran estar pasando en nuestras familias. Esa división que hacen los aparatos electrónicos, que en lugar de unir a las familias las separa, pues estemos atentos a ello. ¿Qué uso le están dando tus hijos a esos aparatos electrónicos, como es la computadora, el celular, ¿verdad? La televisión? Todo esto estemos atentos, porque pues de una o de otra manera lo estamos viviendo dentro de nuestras familias, está dentro de nuestros hogares, ¿verdad? Veíamos cómo a partir de esta situación que estamos viviendo a nivel mundial de la pandemia, pues muchos se han afanado a tal grado que han descuidado muchas cosas en su casa, en sus hogares. La prioridad hoy en día es qué voy a comer, qué voy a vestir, porque es cierto, hay escasez, es cierto, hay necesidades en las familias y hay falta de trabajos, pero a costa de conseguir esto han sacrificado muchas cosas, han sacrificado lo más importante, que es el tiempo con la familia, y eso en muchas familias se ha perdido. En muchas familias lo han hecho a un lado. ¿Por qué? Porque ha faltado fe, ha faltado visión de los cónyuges, de los padres, para poder solventar estos problemas que todo mundo los tiene, ¿eh? Todo mundo tenemos estos problemas, pero que algunos hemos puesto a Dios en primer lugar y las cosas en segundo. Entonces, pues vemos tristemente que esto sigue sucediendo, que a lo mejor los errores de unos no están alcanzando a tomarlos los demás para que esa experiencia no suceda en su vida. Bueno, hoy vamos a ver el último de estos temas, y vamos a Efesios 6:1. Hoy vamos a ver el mandamiento para los hijos. Efesios 6:1 dice: hijos, obedecer en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Y vosotros, padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos en disciplina y amonestación del Señor. Hasta ahí nada más. Padre, en el nombre de Jesús te damos muchas gracias por tu palabra, Señor. Gracias, amado Padre, porque en medio de estos tiempos tú mandas palabra fresca, palabra que bendiga nuestras vidas, Señor. Palabra que hace reflexionar acerca de las situaciones en nuestras familias. Ahora, amado Dios, sé tú bendiciéndonos una vez más esta mañana.
Sé tú dándole vida a tu palabra, Señor, y nosotros podamos entenderla, pero más que eso es ponerla por obra, Señor. Abre la mente, el corazón de cada uno de los que hoy están aquí y también de aquellos que han de escuchar esta grabación, Señor, para que tu palabra no vuelva vacía, Señor, para que tu palabra, Señor, produzca el fruto que tú estás esperando de ella, Padre. En el nombre de Cristo Jesús. Amén, Señor. Y amén. Pues vemos la carta a los Efesios del apóstol Pablo, el apóstol Pablo que pues fue un gran instrumento en manos de Dios, y vemos que aquí está terminando el mensaje que daba a las familias allá en la iglesia de los Efesios. Y pues ojalá, hermano, ojalá y estemos atentos y podamos entender lo que el apóstol Pablo quería transmitir de parte de Dios a las iglesias, o más bien a la iglesia de los Efesios. Y el primer texto que toma es, hijos, obedecer en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Es justo porque pues fueron los instrumentos que Dios usó para darnos vida. Es el instrumento que Dios usa para poner como fundamento de las familias. Es el instrumento que Dios está utilizando aquí en esta tierra para formar familias, los padres. Y por eso les dice a los hijos, es justo que ustedes los obedezcan. ¿Sí? No está cuestionando la calidad moral del padre, no está cuestionando la calidad moral de la madre, no está cuestionando si son cristianos o si son conocedores de Dios. No, les está diciendo honra, ¿sí? Obedece, ¿sí? Está atento a lo que tu padre y tu madre te quieren decir, te quieren mandar. Dice, obedece, porque esto es justo. Y vemos que el versículo 2 dice, honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa. Aquí hay algo curioso en este texto, ¿verdad? Pablo está retomando el mandamiento, el quinto mandamiento que Dios le dio a Moisés. Pero aquí en este versículo 2 dice, honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa. ¿Cuál es el segundo mandamiento con promesa, hermanos? A ver, hermanos, ¿sí se saben los 10 mandamientos o no se lo saben? ¿Cuál es el segundo mandamiento con promesa? Porque Pablo aquí está diciendo que es el primer mandamiento con promesa. ¿Sí? ¿Sí hay otro mandamiento con promesa o no lo hay, hermanos? Los veo muy indecisos, hermanos. ¿No? No lo hay, hermanos, no hay otro mandamiento con promesa. No sé por qué dudan, hermanos. No hay otro mandamiento con promesa, hermanos. Y además el mandamiento original no lo dice así, como lo está diciendo Pablo, honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa. Él está recordando los 10 mandamientos, pero mandamiento con promesa no hay otro, hermanos, ¿sí? Pero a lo que vamos es que el apóstol Pablo tenía muy en claro que este mandamiento tenía que ser obedecido por los hijos, tiene que ser obedecido por los hijos. Entonces, pues vemos que él tomaba constantemente los pasajes de la ley. Pablo tomaba, recordaba, ¿para qué? Para instruir, para capacitar a las iglesias, para hablarles a la gente. Él echaba mano de la ley, ¿sí? Entonces este
quinto mandamiento está directamente enfocado a los hijos, ¿sí? Pero también, si vemos, vamos a analizar estos 4 textos, también vemos que hay mucha responsabilidad de los padres, ¿sí? Entonces, vemos que este quinto mandamiento está en la ley de Moisés, allá en Éxodo 20:12, ¿sí? Y él lo vuelve a retomar aquí en Efesios 6, ¿sí? Y fíjate, vemos algo que está muy marcado, ¿sí? Los primeros 4 mandamientos, ¿hacia quién están enfocados, hermanos? Los primeros 4 mandamientos de la ley que Dios dio a Moisés, ¿hacia dónde están enfocados? Hacia nuestra relación con Dios. Los primeros 4 mandamientos hacen referencia a Dios. ¿Y los últimos 5? ¿Sí? A nuestra relación con el prójimo, ¿sí? Los últimos 5. Bueno, en medio de estos 4 y de estos últimos 5 está el quinto mandamiento, ¿sí? El quinto está ligado, fíjate bien, ojalá y lo entendamos, está ligado a los primeros 4 en una parte, y en otra parte está ligado a los últimos 5. O sea, es el enlace de la ley hacia Dios y hacia el prójimo, ¿sí? ¿Por qué? ¿Por qué es el enlace? Porque fíjate bien, el quinto está ligado a los primeros 4 porque para el Hijo, el Padre representa a Dios. Esa es la figura que representa aquí en la tierra para los hijos. El quinto está ligado a estos 4 primeros, ¿sí? ¿Por qué? Porque cada papá representa a Dios, ¿sí? Entonces, del Padre debe el Hijo aprender a confiar y obedecer a Dios, ¿sí? Y este mandamiento es la transición también para los últimos 5, porque en la familia sí hay el fundamento de esta sociedad, hermanos. En la familia sí hay el fundamento de la sociedad, y en ella hay la primera experiencia de lo que se va a venir más adelante, ¿sí? De las mayores dificultades en relación con los demás y con Dios. O sea, tiene que ser una escuela de entrenamiento para nuestras relaciones, primero con Dios y después con el hombre. Entonces, este mandamiento es la base de toda la ley divina que Dios dio a Moisés, ¿sí? De toda la ley que está escrita en los 10 mandamientos, ¿sí? Entonces, esta debe de ser parte de nuestra adoración a Dios y de todos nuestros tratos con el hombre. Si lo analizamos bien, este mandamiento es algo especial, el mandamiento de los hijos. Por ello también es especialmente el mandamiento para los padres, ¿sí? Fíjate bien, por ejemplo, un rey temeroso de Dios, un rey prudente, ¿qué va a tener dentro de su reino? ¿Qué va a producir dentro de su reino? Va a producir buenos ciudadanos, ¿sí? Bueno, un general que obedece a sus principios, a sus leyes, un general con firmeza, que dé órdenes firmemente, ¿qué va a producir? Soldados leales, ¿ah? Soldados leales. Bueno, cada padre que cumpla de acuerdo a la palabra de Dios, ¿qué va a producir? Hijos obedientes, ¿ah? Hijos que conozcan de Dios, hijos que han de ser instruidos en la ley de Dios, hijos que den honor a sus superiores, que den honor
a aquella persona que necesita recibir el honor. ¿Y cómo van a empezar? Bueno, van a empezar en sus casas. Entonces, nada da más honor verdadero que el rendir honor a otros que lo merecen. Esto tendría que ser una disposición cultivada cuidadosamente en un niño, como una parte importante de la educación de cada uno de ellos. Es uno de los elementos principales de un carácter muy noble, una preparación para rendir a Dios el honor que se le debe. ¿Dónde tiene que empezar? En casa, en su familia. Porque si la enseñanza que nos manda la Escritura de que honremos a Dios y a los hombres y a todos aquellos que necesitan rendirse honor, pues tiene que ser cumplida por nosotros y por nuestros hijos, por cada uno de ellos, ¿sí? Y pues estos tienen que estar preparados. ¿Dónde van a aprender esa preparación? Primero, a honrar a sus padres, tienen que aprender. Si luego han de hacer en la vida lo que es tan difícil de honrar a todos los hombres, al reconocer incluso en los más, a lo mejor viles, a lo mejor en los más perdidos, el valor que les pertenece por haber sido creados a la imagen de Dios. O sea, el hecho de que un hombre sea pecador no quiere decir que no quiera o que no se le reconozca cuando hace algo bueno, ¿sí? Pero nosotros muchas veces juzgamos por las apariencias y no por lo que dice la palabra de Dios, ¿verdad? Entonces, ¿qué tenemos que hacer como padres? Estos hijos han de ser cuidadosamente preparados. ¿En dónde? En la escuela de la vida familiar, en la escuela de nuestros hogares, que es una preparación para que ellos aprendan. Esto no solo para asegurar un hogar feliz y poner la relación del padre e hijo donde pertenece, sino para adecuar al hijo para sus futuras relaciones ¿con quién? Con Dios, pero también con la gente, ¿sí? Y de aquí va a salir un carácter noble. ¿Por qué? Porque se van a poner bases firmes, sólidas, piedras angulares en sus vidas. Entonces Dios ha colocado este mandamiento como el primero de la segunda tabla, ¿sí? Los 4 primeros son relación a Dios, los últimos 5 relación al prójimo, pero en medio de estos está este 5º mandamiento. Bueno, nosotros como padres necesitamos estudiar la manera de enseñar a nuestros hijos a cumplirlos. ¿Cómo? Desde pequeños, ¿sí? El padre tiene que honrar a Dios y los hijos tienen que honrar a los padres. ¿Cómo? Obedeciéndoles. Obedecer a vuestros padres, dice. ¿Sí? Obedecer a vuestros padres, dice el apóstol Pablo en el primer texto. ¿Por qué? Porque esto es justo. O sea, tenemos que ver la importancia de esta palabra, obediencia. ¿Sí? La obediencia es mayor de lo que puede captar la mente humana. ¿Sí? Dios creó al hombre con la maravillosa libertad de su voluntad para que pueda obedecerla. ¿Sí? Esa libertad que Dios dio, pudiendo a lo mejor obligarnos, no lo hizo. Dejó una libertad para que tú y yo tengamos esa libre decisión de obedecer o no. Bueno, la obediencia a Dios era para conducirnos a Dios mismo, era para gozarnos en sus mandamientos, era para gozarnos en su voluntad. Pero ¿qué pasó? El pecado entró por esa desobediencia, ¿sí? Porque no obedecieron a Dios, por eso entró el pecado. Bueno, a los padres les toca el sagrado deber de educar a los hijos.
ese deber que tú y yo como padres debemos de tener, de enseñarles la obediencia, enseñarles a que esto no sea una carga, sino un deleite, una felicidad para ellos. ¿Cómo? Ahí en tu hogar. Ahí en tu hogar tienes que enseñarles, tienes que introducir este principio en su mente y en su corazón. A veces no es por instrucciones que se tiene que educar, sino razonadas las cosas, con un razonamiento, ¿sí? Con un entrenamiento. Se tiene que afirmar el hábito de la obediencia, porque una cosa es que lo sepan, una cosa es que lo tengan en su mente, como aquel hijo que le dijeron, ve a trabajar, ¿y qué dijo? Sí voy. Y el otro hijo le dijo, no, yo no voy. Y el que dijo no voy fue el que obedeció. ¿Por qué? Porque tenía ese razonamiento en su mente. Y el otro lo sabía, pero ¿sabes una cosa? No lo quería hacer. Y así pasa, ¿sí? Entonces necesitan tener el hábito de la obediencia. El niño ha de ser enseñado a honrar al padre. La voluntad del hijo es entregada en las manos del padre para que la moldee y guíe en un grado no muy inferior a su mente y a sus afectos. ¿Sí? El niño adquiere el dominio propio sobre la voluntad y sobre sí mismo que ha de hacerle. Luego, ya seguro de lo que ha aprendido, es un instrumento apto para hacer la voluntad de su padre. Sí, nosotros fuimos creados con un libre albedrío, para que pudiéramos decidir, para que pudiéramos obedecer o no obedecer. Bueno, la obediencia es el camino a la libertad. ¿De quién? De ese niño. Pero ¿qué pasa? En este punto muchas veces los padres fallan, y con mucha frecuencia. Dicen que para desarrollar la voluntad del niño debe de ser dejado libre. Y muchos los escuchas, no, déjalo ser. Ha de decidir por sí mismo. Déjalo que él decida. Se olvidan que la voluntad del niño no es libre. No es libre, ¿por qué? Porque en esa voluntad hay pasión, hay prejuicio, hay egoísmo, hay ignorancia en la mente y el corazón de los niños, ¿sí? Y todo esto procura influir sobre el niño y procuran llevarlo por direcciones falsas. Pero la experiencia del padre han de decidir para que el niño se vaya por el camino correcto, ¿sí? ¿Por qué? Porque ha sido confiada esa voluntad en las manos del Padre, de parte de Dios. ¿Será peligroso influir en el desarrollo del niño? ¿Influir desde pequeño en lo que él ha de ser? ¿Será peligroso influir en los poderes morales del niño? ¿Sí? La verdadera libertad de la voluntad consiste en ser dueño de ella y por ello dueños de nosotros mismos. Enseña al hijo que al dominar su voluntad, al ceder ante las órdenes de los padres, adquiere el dominio de usar esa voluntad hacia donde él quiere. Es libre el ceder el control hacia los padres. Es el camino del dominio propio. Y el dominio propio es solamente la libertad. El niño al que un padre prudente ha enseñado a honrar y aceptar su sabiduría, ¿sí? Pues bueno, pues esto va a influir definitivamente en su comportamiento, va a influir en su voluntad, va a influir en adquirir ese poder para que de una manera
posible se ponga en práctica dentro de sus familias, ¿sí? Este pequeño o esta pequeña va a tener que someter a esa libertad que ella tiene a no hacer nada, a menos que el padre le haya convencido de lo que es bueno y de lo que es malo, de que cada papá o cada mamá haya conseguido que esto esté muy claramente en la mente y en el corazón de los hijos. Hijos, obedecer a vuestro padre, porque esto es justo. No porque el hijo lo apruebe, no porque el hijo esté de acuerdo, sino porque la orden, esa orden que le da el padre o la madre, es la razón para obedecer, porque son sus autoridades superiores en ese momento de su vida, ¿sí? Entonces, esta actitud, esta conducta del niño, pues tiene que ser entrenada por los padres. Pero hay cosas en las familias, en los papás, que con frecuencia toleran una excesiva familiaridad con los papás, ¿sí? Y a veces le puedes decir, es que yo les tengo mucha confianza, sí, pero permites cosas que no se deben de hacer dentro de tu familia, ¿sí? Permites cosas como que cada hijo ya no respeta al papá o a la mamá. ¿Por qué? Porque se consideran iguales. Se tutean, se dicen groserías, muchas cosas. Y eso tú lo puedes ver desde pequeñitos, les enseñan eso. ¿Por qué? Es que así nos llevamos, ¿sí? Pero está mal enfocado la autoridad que tú tienes. Que Dios ha puesto. Honra a tus padres, dice la palabra. Honra a tu padre y a tu madre. Dios lo dijo, no lo dijo tu papá o tu mamá. Es un principio que debe de estar muy presente en la vida de los hijos. Bueno, entonces, ¿qué se necesita? Que tú, con firmeza y con mucho amor, les enseñes la honra a quien tienen que honrar, ¿sí? Y esto tiene que ser con un amor verdadero, pero tiene que ser también con una convicción real, una convicción que realmente convenza a cada hijo, ¿sí? Hay que mostrar esos modales, esa cortesía, y quitar esa falta de egoísmo, esa falta de indiferencia por los sentimientos de otros, hermanos, ¿sí? Los modales son algo muy importante en la educación de los hijos. Honraré a los que me honran, dice. Ese es el principio del Señor, y que tiene su reflejo aquí en la vida, aquí en la tierra también, en las familias. Y son los padres los que tienen que cultivar y desarrollar ese sentimiento en el niño. El niño es guiado no por reflexión o argumento, sino por sentimiento y afecto. O sea, a lo mejor no puede comprender, a lo mejor no entiende cómo honrar a un Dios que no ve, ¿sí? Porque es difícil que alguien lo entienda de esta manera. Pero el niño solo puede honrar lo que ve digno de honor. Y esta es la presencia del Padre, ahí en su casa, ahí en su familia, ¿sí? Esta es una vocación del Padre para hablar siempre y actuar de acuerdo a los mandamientos de Dios. O sea, de acuerdo a lo que Él dice, de esa manera tiene que actuar. ¿Para qué? Para que el hijo lo vea, para que el hijo sienta esa presencia que necesita recibir el honor, ¿sí? Y pueda ser rendido este honor de un modo espontáneo e inconsciente ahí, si tú quieres.
Esto puede solo ocurrir cuando el padre vive en el temor de Dios y anda de modo digno a este llamado, como alguien que ha sido colocado a la cabeza de la familia para no ser solamente el padre, el cabeza, no, sino también tiene que ser el profeta, el sacerdote, tiene que ser ese representante de Dios en medio de esa familia, ¿sí? Y ese representante de Dios recibe los honores que cada hijo, cada esposa, cada hija ve. ¿Por qué? Porque su padre actúa de acuerdo a como Dios lo ha establecido, ¿sí? Entonces, por encima de todo esto, los padres debemos recordar que el honor viene de Dios, que le honren a la vista de sus hijos y Él los honrará a ellos también. O sea, si nosotros le damos el honor a Dios, bueno, también los hijos lo van a hacer. Los niños van a aprender a honrar a Dios y a sus padres. Si estos padres procuran en todo momento honrar a Dios, el padre que enseña a su hijo a obedecer el quinto mandamiento, ha guiado sus pasos en la ruta de todos los mandamientos de Dios, ¿sí? Sí, porque le va a inculcar esos primeros 4 que son la relación con Dios, y le va a inculcar esos últimos 5 que son la relación con su prójimo, y le va a estar mencionando a cada momento, a cada día, lo que tiene que hacer. Entonces, la primera virtud del niño es honrar y obedecer a los padres, ¿verdad? Esto es lo que tenemos que nosotros hacer también con nuestros hijos. Vamos a Primera de Samuel 1, capítulo 1, versículo 27 y 28. Fíjate, aquí vamos a mirar una historia muy conocida, a lo mejor por algunos, no sé si todos la han leído, pero es una historia muy bonita, es una historia que nos habla de una mujer, de una mujer atribulada, ¿verdad? Y vamos a ver el versículo 27, Primera de Samuel 1, 27 y 28, y dice así: por este niño oraba, y Jehová me dio lo que le pedí. Yo pues lo dedico también a Jehová. Todos los días que viva será de Jehová. Y adoró allí a Jehová. Fíjate, Dios había respondido, ¿sí?, a esta mujer. Esta mujer, que era esposa de Elcana, ¿sí? Bueno, esta mujer tenía una gran necesidad delante de Dios. Esta mujer no tenía hijos. Y Elcana tenía 2 mujeres, ¿sí? Y la otra, Penina, ya le había dado varios hijos a Elcana. Entonces dice que esta mujer, pues cada que tenía oportunidad, tomaba en poco a Ana, porque ella no tenía hijos y la miraba como menos, ¿sí? Llegaba al punto de que ella le reclamaba a su marido que por qué no le había dado hijos. Su mismo esposo le decía, bueno, ¿no soy yo mejor que 10 hijos? Pero ella tenía esta necesidad delante de Dios. Entonces ella oró a Dios. Ella estaba ahí en presencia de Dios el día que fueron a ofrecer el sacrificio. Se llegó el tiempo de ofrecer el sacrificio y ella fue al templo ahí donde
se le pedía a Dios. ¿Y quién estaba de sacerdote? Estaba Elí. Estaba Elí ahí, el que después, pues tristemente, pagó por sus pecados. Estaba Elí ahí de sacerdote, y llega Ana y en el altar derrama su corazón y se pone a hablar con Dios ahí en silencio, fíjate. Si ella no mencionaba palabra, únicamente sus labios eran los que se movían. Y Elí lo vio, y Elí vio a esta mujer, pero Elí, que había perdido la visión de parte de Dios, Elí, que se había desviado del camino de Dios, ¿sabes qué hizo? Pensó que Ana estaba ebria. ¿Sí? Pensó que Ana estaba borracha y hablaba sola. ¿Sí? Y le dijo, bueno, pues ya digiere tu vino, ya quítate de estar de borracha, ¿verdad? Y ella y la Clara dice, no, yo no he probado nada de eso, sino que vine a derramar mi corazón delante de Dios. Vine porque, ¿sabes qué? Tengo una petición delante de Dios. Y le dice, bueno, pues que Dios te conteste ya, que Dios te conteste, que Él escuche tu petición. Y pues bueno, entonces ya terminó Ana y se fue. Y Dios le contestó esa oración. ¿Por qué? Porque se humilló, porque le pidió, y Dios vio que ella tenía necesidad de un hijo. Entonces cuando Dios ya se lo da, llega el momento en que tiene que tomar una decisión. Y por eso en el versículo 27 dice, por este niño oraba, y Jehová me dio lo que le pedí. Yo pues lo dedico también a Jehová, y todos los días que viva será de Jehová, y adoró allí a Jehová. Fíjate qué importante, primero, la fe que tuvo esta mujer, ¿sí? Y esa fe, pues, llegó hasta Dios, y Dios le concedió lo que le pidió. Bueno, ahora ella toma la determinación de consagrarlo, ¿sí? Entonces vemos que la comunión entre el Padre creyente y Dios, o sea, con referencia a su Hijo, nos ha sido presentada bajo aspectos diferentes. En esta historia de Samuel tenemos una nueva expresión de esa relación. Ana ha recibido un hijo como respuesta a esa oración. El amor y el gozo que tenía en su corazón, pues no encuentran una mejor manera de expresarlo que dando ese hijo a Dios, ofreciendo ese hijo a Dios. Dice, todos los días mientras el niño viva. O sea, primero pensemos en Dios. Después vemos que ese pensamiento se va hacia el Hijo. En muchos hay muy buenas razones para decir que nuestros hijos, todos los días que vivan, sean de Jehová. Ahora, si lo vemos fríamente, pues tu hijo, aunque tú no lo hayas consagrado, él ya pertenece a Dios, porque Dios te lo dio, porque era de Él, ¿sí? ¿Por qué? Porque dice que todos nosotros fuimos concebidos a imagen y semejanza de Dios, fuimos creados a imagen y semejanza de Dios, somos creación de Dios, por lo tanto, somos de Dios, pero no somos hijos de Dios hasta que no tenemos un raciocinio, hasta que no tomamos decisiones, ¿sí? Pero ella entendió una cosa, el niño no es mío, realmente, si no es de Dios, ¿sí? O sea, no es que lo haya olvidado, sino que ella quería hacer
externar lo que su corazón sentía. Ella quería decir lo que ella estaba sintiendo. Y ella estaba sintiendo que todos los días que ese hijo viviera, que sea de Dios, dice. ¿Sí? Que sea para Dios todos los días de su vida. Bueno, y Dios no solo tiene el derecho al niño, es lo que necesita, ¿sí? ¿Por qué es lo que necesita? Porque Dios hoy en día, si algo está necesitando, son manos para hacer su obra. Si cada idea, cada pensamiento que nosotros pudiéramos tener como padres fuera enfocado a esto, hoy no veríamos que hay mucha obra que está parada. ¿Por qué? Porque no hay manos para ese trabajo. No hay no hay jóvenes que quieran hacer ese trabajo, ¿sí? Claro que todos los hijos tienen que ser entregados a Dios, pero pues esto debería de ser un privilegio para nosotros como padres. ¿Acaso no te da gusto entregarle lo que más aprecias en tu vida? Lo que más tienes como una posesión tuya, que son tus hijos, ¿no te dará gusto entregárselos a Él? A Él que dio a su Hijo por ti, por mí, que todo lo que yo tengo, todo lo mío le pertenece a Él. Bueno, pues también nuestros hijos tenemos que entregarlos a Él en tanto que ellos vivan. No es solo por amor a Dios que se lo entregamos, es también por amor a mi hijo que lo hago, porque sé que en sus manos él va a estar seguro. Tu hijo, tu hija va a estar seguro en las manos de Dios. ¿Sí? Entonces, cuando más amo a Dios, pues con más deseo le pido por mis hijos. Y ahí va a estar seguro, ahí va a estar, ¿sí? Si yo se lo doy y él lo acepta y lo toma como suyo, lo hará como su hijo, lo formará como su hijo, lo limpiará con su sangre y le dará una nueva idea, una nueva naturaleza. Y él me va a usar a mí para que yo, como ministro de mi casa, pueda educarlo, pueda criarlo, pueda introducirlo a ese camino, ¿sí? ¿Cómo? Con la ayuda de Él, con la dirección de Él. Entonces, pues, entreguemos nuestros hijos a Dios. Cuando tú haces esto, el hijo pasa a ser, pues, doble de su propiedad, ¿verdad? Pero también doble tuyo. ¿Por qué? Porque así lo amas, con un amor tan intenso que no importa que tú te desprendas de él, ¿sí? Lo amas con tanto amor que dices, él anda en su obra, y no vas a tener ningún remordimiento. Es más, ni la muerte puede arrebatarte a uno de tus hijos, si tú realmente lo pones en las manos de Dios y él camina sirviendo al Rey de Reyes y al Señor de Señores. ¿Sí? Si él se acerca a Dios ahí en su propia casa y quiere ser útil, bueno, el renunciar a cada uno de nuestros hijos pasa a ser una bendita bendición para cada padre y va a enlazar aún más esa amistad, ese amor que sentimos por Dios. El saber que el hijo es suyo me da la confianza que también me va a dar la gracia y la sabiduría que necesito para su crianza. No únicamente para estarle pidiendo, también para estar haciendo mi parte, ¿sí? Porque si estoy confiando en Dios, Él me va a ayudar. Es que mi hijo es bien rebelde, es que este niño es bien tremendo, pero confiamos más en nosotros que en Dios. Creemos que lo tenemos que hacer con nuestras fuerzas y no con la gracia de Dios. Entonces, ¿qué necesitamos? Esa gracia prometida, ¿sí? Esa gracia que solamente nos va a llevar a hacer y a conocer cada día más
a Dios y a preparar hijos obedientes para Él, ¿sí? En la educación de los hijos aparecen y van a aparecer muchas y diferentes dificultades. Y a veces como que parece que esa ayuda de Dios no llega, ¿sí? Como que a veces lo estás haciendo solo. Bueno, ese es el momento en que más necesitas oración, más necesitas consagración, más necesitas fe. Porque ya estás viendo que el poder del pecado se está manifestando en tu hijo, ¿sí? Ya estás viendo que esos hábitos a lo mejor ya no son de parte de Dios, lo que está haciendo tu hijo, lo que está practicando tu hija. Dices, no, esto ya no es de Dios. Y ahí es cuando tú tienes que redoblar esfuerzos como papá, como mamá, ¿sí? Hacer a un lado esa incredulidad o esa debilidad que pudiera venir a nuestra vida, a nuestra mente, a nuestro corazón. ¿Sí? ¿Por qué? Porque el Señor es fiel. Nosotros podemos ser la causa de que nuestro hijo se pierda si no redoblamos esfuerzos. En esos momentos, pues Dios tiene que ser nuestro refugio, nuestra fuerza. Mantengamos esa consagración nuestra y de nuestros hijos y oremos por ella cada día. Nosotros se lo entregamos a Él, nos mantenemos firmes en ello. No importa que veas la tempestad, no retrocedas. Pide esa gracia para el hijo, para la hija que te ha sido dada. Pide esa gracia y ese poder para seguir luchando por esa salvación de cada uno de nuestros hijos. Y verás, vendrá esa confianza, vendrá ese descanso. Y la bendición es segura, hermano, si tú eres fiel a Dios. ¿Sí? Podemos usar cualquier influencia que tengamos a mano para que nuestros hijos no pierdan el camino, para que nuestros hijos no pierdan ese temor de Dios. ¿Sí? Y a veces a lo mejor no lo vas a estar repitiendo ahí cada día, reprochándoles su actitud a lo mejor, sino que vas a estar consagrado a Dios y consagrándolos a ellos en fe y en oración. ¿Sí? Que el niño note esa firmeza que tú tienes en cuanto a las cosas de Dios, ¿sí? Que sea un principio lo que nos anime a seguir adelante, que sea ese principio el que pues venga a tu vida. Y esto, verás que poco a poco va a traer paz y tranquilidad a cada padre. Entonces tenemos que usar todos estos conocimientos que Dios nos ha dado como algo para influir en sus mentes y en sus corazones, como una influencia también para nosotros mismos, como un motivo para cumplir fielmente nuestros deberes. Tenemos que realmente ser diligentes en la educación de nuestros hijos. No tiene que haber descuidos porque los podemos pagar muy caros, hermanos. ¿Sí? Aunque seamos padres piadosos, tiene que haber una crianza realmente consagrada. Requiere esto de una devoción, de una consagración a esta tarea. Miremos de vez en cuando a los hijos a la luz de la palabra de Dios. Estemos examinándolos, analizándolos de acuerdo a lo que Dios nos ha establecido. ¿Sí? ¿Has dado a tu hijo, a tu hija, a Dios? Tenemos que hacerlo y con ello estimular nuestra diligencia hacia servir a Dios.
hacia esa fe y esa oración, que no desmaye, que no pase un día sin que no te acuerdes de alguno de tus hijos. Es que tengo muchos, qué bueno, Dios te ha bendecido mucho, ¿sí? Es que nada más tengo uno, pues con mayor responsabilidad deberías de hacerlo, ¿sí? Hoy en día Dios necesita siervos para su obra, necesita siervos para sus templos, ¿sí? Preguntemos a Dios, ¿cuál es el lugar que tienes preparado para mi hijo? ¿Cuál es el lugar que tienes preparado para mi hija? ¿En qué te va a servir? Que este espíritu anime a cada padre que ha dado a sus hijos a Dios, que ha puesto en sus manos de Dios a sus hijos. Si esto ocurriera, hermanos, habría muchos más jóvenes que entrarían en el servicio de Cristo. Si fuéramos padres consagrados como Ana, la educación de nuestros hijos fuera consagrada como la de Samuel, ¿sí? No faltarían jóvenes que se levantaran y ocuparan sus puestos en el servicio del templo como lo hizo Samuel a su tiempo. Que el Señor nos enseñe, hermano, a poner por obra todo esto, ¿sí? Que el Espíritu Santo nos dé el poder y las palabras para poder decirle todos los días que viva uno de mis hijos o mi hija, que sean para ti, Señor, que te sean útiles a ti, ¿sí? Porque pueden venir circunstancias a tu vida, hermano, y que a su tiempo, si tú no estás preparado, van a afectar mucho en tu familia. Vamos a Juan 4. Juan capítulo 4. No esperemos a que lleguen estos tiempos a nuestra familia, hermanos. Juan capítulo 4, versículo 46. Le vamos a dar lectura al 46 y al 47. ¿Ya lo tienen, hermanos? Dice así el versículo 46 y 47. Vino pues Jesús otra vez a Caná de Galilea, donde había convertido el agua en vino, y había en Capernaum un oficial del rey, cuyo hijo estaba enfermo. Cuando oyó que Jesús había llegado de Judea a Galilea, vino a él y le rogó que descendiese y sanase a su hijo, que estaba a punto de morir. En las familias muchas veces acontece esto. Hay un hijo enfermo. Hay un hijo enfermo por diferentes circunstancias, por diferentes cosas. Llega a pasar que el hijo se enferma. Y aquí vemos la angustia, vemos la necesidad de un padre. No sé tú, pero creo que este es el dolor más grande que un padre o una madre pudiera tener, un hijo enfermo. Un hijo enfermo donde a lo mejor lo estás viendo que cada día se acaba, que cada día se acerca más a morir que a vivir. Y eso debería de angustiar a aquellos que hemos pasado por esto, que Dios ha permitido que uno de nuestros hijos se enferme, por lo que tú quieras, que sea una enfermedad genética, una enfermedad hereditaria o una enfermedad por un accidente, lo que tú quieras, pero que ves que tu hijo está enfermo.
es una angustia, hermanos. Es algo que solamente el que ha pasado por eso puede decir qué terrible es. Qué terrible es ver a un hijo en una cama, en un hospital o en tu casa, ¿sí? Bueno, a veces Dios permite todo esto con tal de que nosotros como padres terminemos la instrucción que Dios nos ha dado, la instrucción que Él tiene preparado para cada uno. En la educación que Dios tiene para nosotros como padres, a veces usa como medios a nuestros hijos. Y a veces utiliza la enfermedad como un medio especial de bendición a Dios, hermanos. Aquí vemos un niño postrado en una cama, enfermo. ¿Sí? Y a este padre con angustia, con dolor, este niño está en la edad de la crianza, pero su padre se angustia. Bueno, Dios a veces utiliza esta situación y con mucha frecuencia para que el corazón del hijo aprenda a confiar en Dios y también para que el corazón del padre se entregue completamente a Dios. Vemos esta historia hermosa de este noble de Capernaum. Nos enseña cómo la enfermedad puede traer un fruto, puede traer una bendición. ¿Sí? Todo lo que Dios nos pide es un espíritu de fe y de entrega, de confianza a Jesús. Este es el modo de acercarnos a la enfermedad. Cuando Dios permite que la enfermedad esté en el hijo y en el hijo de un creyente, y quizás a lo mejor está pequeño ese hijo, bueno, el corazón de los padres se siente una agonía, se siente una tristeza, ¿sí? Al ver el dolor y no poder hacer algo. O por qué no decirlo, ante el temor de perderlo, ante el temor de que nuestro hijo fallezca. Y a veces viene a nuestra mente, a nuestro corazón, una pregunta que muchos la hacen. Y luego se dicen, ¿por qué a mí, Señor? ¿Por qué permites que esto me pase a mí? Y cuestionamos a Dios. Y cuestionamos al Señor. ¿Sí? ¿Por qué permites este sufrimiento? Y si tú buscas esta respuesta a través de las Escrituras, te vas a dar cuenta que es para la prueba y la purificación de nuestra fe. ¿Sí? Para fortalecer nuestra fe. El único propósito de Dios para el Padre y el Hijo es conseguir aumentar la fe de ambos. Y de esa familia a lo mejor, ¿sí? Porque se hacen capaces de recibir la bendición o la revelación, si tú quieres, de la gloria de Dios, y mostrarles a otros y dar testimonio a otros por la fe. Dios está con ellos y obra a través de ellos cuando esta enfermedad se va. Sí, a lo mejor como padres nos resistimos a pasar por esta prueba, pero cuando llega tenemos que aceptarla, tenemos que aceptar la enfermedad por la fe que tenemos en Dios, hermano. Por esa fe no te debe de mover. ¿Sí? Al ver esta historia de este padre, y si tú ves todo completo la historia,
pues vemos que aumentó su fe de este hombre en su trato con Dios, en su trato con Cristo. Esa fe es el principio general, por lo que pues se ha oído que Jesús tiene hacia los enfermos, de ese poder que se manifiesta. Bueno, cuando este padre escuchó que el único que podía ayudarle, que el único que podía sanar a su hijo era Jesús, ¿qué hizo? Buscó la manera de ponerse en contacto con él, buscó la manera de acercarse a él, ¿sí? ¿Por qué? Porque él creyó en Jesús como sanador. Él creyó en la promesa de recibir la sanidad a través de Cristo. El hombre creyó la palabra que Jesús también le dijo. Cuando estuvo delante de él, no dudó, ¿sí? Al principio, ¿cuál era su petición? Ve, ¿sí? Ve. Y la respuesta de Jesús no es tan alentadora, ¿no? Si no vieren señales y prodigios, no creerías, dice. Y ¿qué le dice el papá? Apresúrate, porque pues qué tal si mi hijo se muere. Apresúrate, desciende antes que mi hijo muera. Ahí estaba la angustia, ahí estaba la actitud de este padre buscando lo mejor para su hijo, ¿sí? Pero ¿qué le dice el Señor? ¿Era necesario que bajara? No. Simplemente a su voz, ve, tu hijo vive, dice. Y cuando él escuchó esto, ¿puso en duda? ¿Siguió insistiendo? No. ¿Qué dice? Creyó a Dios, le creyó. Él le creyó. Creyó la palabra que le dijo. La fe en Jesús que sana es perfeccionada a la fe de Jesús el Salvador y Señor. Y creyó él y toda su casa, dice. O sea, toda su familia. Si tú terminas de ver este pasaje, dice que creyó él y toda su familia, ¿sí? ¿Cómo va a ser sanada esa enfermedad? Y cualquier enfermedad que esté en tu familia, por medio del poder de Jesús. Lo hemos visto, lo vemos en frecuentes pasajes de la palabra, por medio del poder de Jesús. Sí, cuando Jesús estaba aquí en la tierra, uno de sus deleites era sanar a los enfermos, hermano. Y él iba sanando, dice, por todo lugar que pasaba. Él se complacía, su corazón estaba alegre, ¿sí? Incluso cuando él sabía que esa alma o esa persona iba a ser sanada, pero se iba a perder. Porque él lo sabía, pero nunca puso una condición para sanar a una persona, hermano. O tú encuentras en la Biblia que Jesús haya puesto una condición para darle la sanidad a alguien. Porque a veces nosotros cuestionamos eso. Ah, sí, Dios te va a sanar, pero necesitas entregarte a Él. ¿Dios actuaba de esa manera? ¿Jesús actuaba de esa manera? No. Él no ponía en tela de duda las sanidades cuando Él las hacía, ni cuestionaba, ahora tienes que hacer esto. Al contrario, la gente le decía, Señor, quiero ir contigo, quiero ir a predicar, Señor, quiero ir a servirte. ¿Y qué les decía Él? Regrésense a su casa, ¿sí? Vayan y cuenten las maravillas que Dios ha hecho con ustedes. Era lo que Él mencionaba, ¿sí? Aunque no iban a ser salvas sus almas. Pero ¿qué vemos? En su palabra nos deja a ti y a mí la seguridad de que la oración de fe sanará al enfermo, ¿no dice Santiago? Y también dice que la oración de fe tiene mucho poder. ¿De quién? Del justo, dice. ¿Sí? Tiene mucho poder, ¿sí?
Entonces, pues vemos que necesitamos aplicar a nuestras vidas estas promesas de parte de Dios. Todo lo que pidamos para la sanidad de nuestros hijos, de ese hijo enfermo, de esa hija enferma, ¿sí? Pues tiene que llevarnos a tener más fe. A veces, aunque no lo entendemos, sabemos que el Espíritu de Dios está escuchando nuestra petición. Y esa petición es concedida. Imploremos, roguemos a Dios por la vida de ese hijo enfermo, para que la gloria de Dios sea vista. Para que la gloria de Dios sea vista en esa vida. Sí, la palabra de Jesús es válida para nosotros también, como lo fue para este noble que buscó de Cristo Jesús. Dice, tu hijo vive, le dijo, tu hijo vive, ¿sí? Pero nosotros decimos, ¿cómo va a ser una enfermedad un motivo de bendición? ¿Cómo? A veces esas ideas, esas preguntas vienen a nuestra vida. Bueno, si realmente entendiéramos que todas las cosas nos ayudan a bien, entenderíamos que esto también sería una bendición en nuestra vida. También aquí vemos que con ella Dios quiere que nos acerquemos más a Él. La enfermedad llevó al noble, a Jesús. Sí, a lo mejor con una intención quería esa sanidad para su hijo, pero había esa esperanza, ¿sí? Había esa esperanza en que Dios iba a ayudarle, ¿sí? Y luego que dice, bueno, juntó a su familia y se consagró a Dios. Entonces fue una bendición la enfermedad de ese niño para esa familia, ¿sí? Entonces, vemos que algunos, por la enfermedad, a veces, en lugar de ser una bendición, trae controversia a las familias, las divide, porque muchos la quieren poner en manos de Dios y otros quieren buscar los medios para salir adelante de este problema. Y no importa que te recomienden un brujo, y no importa que vayas a ver a un curandero, y no importa que vayas aquí o allá. Muchos dicen que el fin justifica los medios. Pero tú como yo que conocemos de Dios, esto no debería de ser en nuestra vida, ¿sí? La salud recibida de Jesús por una oración de fe, pues debe de ser una bendición, y es una de las mayores bendiciones espirituales que tenemos como cristianos, hermano, ¿sí? Es una de las mayores bendiciones que pues vienen al cuerpo de ese enfermo, de esa enferma, y es una señal de Jesús en esa vida. Y en esa familia, que cada padre que pasa por esta necesidad, por esta escuela de la enfermedad, pues aprenda que la salud que se pide y la salud que se recibe en fe puede ser la prueba de un acercamiento más con Jesús, de un contacto más íntimo con Dios. Que podemos tener una relación mucho mejor después de esa bendición que viene a través de una enfermedad. Si entendiéramos todo esto, tendríamos el valor de hacer nuestro el deseo de la salud de nuestros hijos. Como padres, necesitamos que nuestros hijos enfermos sean los mensajeros de Dios para aumentar nuestra fe, para conducirnos a Jesús.
a una consagración plena, a una consagración que sea agradable a Dios. Las enfermedades nos llaman a escudriñar nuestros corazones, nos llaman a escudriñar cómo está la vida y la relación en el hogar. Nos llevan a cuestionarnos, ¿hemos mantenido a nuestros hijos enteramente para Dios? Los hemos criado para ser santos delante de Él. Los hemos criado para ser instrumentos en sus manos. Las enfermedades muchas veces vienen para humillarnos, para cuestionar tu relación con Dios. Pero tengamos cuidado, hermanos, que nos demos cuenta que en la preocupación y pena que ocasiona esa enfermedad, no podemos utilizar cualquier medio para sacar adelante a nuestros hijos. Para poder librar, no utilicemos cualquier medio para librarnos de esa enfermedad en nuestra familia. ¿Sí? Cuenta mucho el propósito, hermano, que tú tengas. El Señor quiere llevarnos en un temor de perder a nuestros hijos. Podemos dejar de dar a lo mejor esa fe y esa confianza a nuestro hijo. Si no le hablamos de Él, si no les mencionamos que Él es el único que nos puede ayudar. Tenemos que orar, humillarnos delante de Él para no perder esa bendición que viene a través de una enfermedad. Aceptemos aún más la mayor bendición que es la sanidad. Sí, si la enfermedad es una bendición, la sanidad es mucho mayor, hermano. Sí. El estar ejercitando nuestra fe, el estar ejercitando esa fe, esa confianza en Dios, nos va a llevar a honrarle más que a todas las cosas, a honrar a Dios, a experimentar ese poder de sanidad como respuesta directa ¿a qué? A tu fe, a tu confianza que tienes en Él. Y esto debería ser lo que más nos une a nuestro Señor Jesucristo, esa fe, esa confianza. ¿Sí? Aprendemos y aprendamos a concederle a Dios toda esa fe y esa confianza, toda esas dudas que a veces vienen a tu vida, hazlas a un lado y dile, Señor, tú estás conmigo, ¿a quién temeré? ¿Sí? Si tú con nosotros, ¿quién contra nosotros? Ahí en tu hogar, en tu familia, tienes que hacer esa entrega, tienes que hacer tener esa confianza para lo que pudiera venir. ¿Sí? Él tiene para nosotros muchas cosas, como padres, como familias, pero necesita hogares consagrados. Y nosotros mismos, tú mismo como papá o como mamá, consagrados a Él, a ser suyos, como a lo mejor no lo has hecho hasta el día de hoy. Dejemos que la enfermedad sea una bendición en nuestras familias. Vamos a Efesios 6 y miremos el último texto que tomábamos hoy. Efesios 6, versículo 4. ¿Y qué dice? Y vosotros, padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criarlos en disciplina y amonestación del Señor.
Entonces, ¿qué vemos a través de este texto? Que la crianza es muy importante en nuestra vida, en tu vida como papá y como mamá. No provoquéis a ira, dice, a vuestros hijos, sino criarlos en disciplina y amonestación del Señor. Y aquí disciplina no quiere decir que les estés pegando a cada momento, ¿sí? La disciplina aquí la estaba utilizando el apóstol Pablo como una enseñanza, ¿sí? Como una instrucción. A eso se está refiriendo. Criarlos en disciplina y amonestación del Señor. Conocemos la gran importancia que existe entre enseñar y criar. Es muy diferente, hermanos, ¿sí? Enseñar y criar. Lo primero es enseñar, es comunicar conocimiento. Y este puede ser secular o puede ser religioso, ¿sí? Cualquiera de las dos cosas. Pero lo último es el desarrollo de las facultades, tanto intelectuales como morales, para ayudar al niño a ser y ser realmente aquello para lo cual ha sido preparado. Entonces vemos que el apóstol está usando estas expresiones en este texto para que nosotros las entendamos, las desarrollemos, ¿sí? Entonces, ¿qué dice la primera parte? La primera parte de la crianza dice criarlos en disciplina y amonestación del Señor. O sea, nuestros hijos son del Señor. Por lo tanto, toda su educación debe estar animada por esta idea. Si tu hijo es del Señor, ¿cuál debe de ser la educación? Debe ser en disciplina y amonestación del Señor, ¿sí? Entonces, criarlos en disciplina y amonestación del Señor. Nuestros hijos, ya sabemos, se los hemos entregado, no sé tú, pero entonces toda la educación debe estar enfocada a esto, ¿sí? Nuestro objetivo ha de ser que Cristo, el Hijo de Dios, nuestro Señor y nuestro Maestro, con su presencia personal en nosotros, en nuestro hogar, con ese amor que debe reinar en ti y en mí, en nuestros corazones, en nuestras familias, hemos de criar a nuestros hijos para el Señor, para que conozcan y amen al Señor, para que sean aptos para obedecer su voluntad. ¿Cómo tienes que criarlos? En disciplina y amonestación del Señor, ¿sí? Para que estén dispuestos a servirle. Esta es nuestra meta. Y esta es la instrucción que tenemos que darles a ellos, ¿sí? Y esto solamente puede ser si estudiamos la voluntad, ¿sí? Para ellos y para nosotros, y las reglas que ha dispuesto para el cumplimiento de esta gran tarea que ha puesto en manos de los padres a través de su palabra, hermano, ¿sí? Entonces, ¿qué necesitamos? Esperamos la guianza del Espíritu para que nos lleve a esta tarea, a cumplirla cabalmente, ¿sí? Entonces, hay dos partes que no pueden ser separadas la una de la otra, ¿sí? Porque vemos en este texto, criarlos en disciplina y amonestación del Señor. Y vemos que en el niño hay lo primero que se nota, hay una naturaleza emocional en los niños. Sí, con toda esa sensibilidad que el niño trae, ¿sí?
con toda esa, a veces que no alcanzamos a entender las actitudes de los niños, tiene mucha sensibilidad. ¿Por qué? Porque se mueve emocionalmente, ese pequeño, ¿sí? Bueno, para esto Dios pues ha dotado de dos potencias al ser humano, la voluntad y el conocimiento. Estas dos potencias en el ser humano, la voluntad y el conocimiento, tenemos que influir en ella como padre nosotros. El primero, el criar, procura influir en la voluntad. El criar es criar, no crear, es criar. Creador solamente Dios. Tú nada más puedes criar. ¿Qué tienes que hacer? Influir en la voluntad, ¿sí? Y esto es lo que realmente va a potenciar al hombre. Es lo que va a resaltar de esa personalidad en el hombre o en la mujer. También suple las necesidades del conocimiento que han de guiar y fortalecer la voluntad. La crianza ha de servir para hacer del niño un vaso para el uso del maestro, ¿sí? Y estar en armonía con ese objetivo maravilloso que es servir a Dios. La formación de la voluntad y del carácter para los propósitos de Dios. Pero a veces esto se confunde. Hay una gran confusión de ideas respecto a lo que es educar, hermanos, ¿sí? De poner el fundamento de una vida útil y feliz se halla primero en el hábito del orden, ¿sí? En ese hábito del orden y del dominio propio, o sea, esa sumisión, esa entrega de su mente pronta a esa ley de la obediencia, del deber. Cuando se ha conseguido que la vida no sea regida por los impulsos o las circunstancias, cuando se ha conseguido que el niño o la niña no actúen porque se dejen llevar por esos impulsos o por las circunstancias, el me gusta o no me gusta, sino que realmente hay un propósito firme y el poder de conocer y hacer lo bueno, vas a conseguir uno de los mayores objetivos de la educación. O sea, cuando tú enseñes a tu hijo que no se debe de mover por emociones, sino por principios, habrás avanzado mucho. Sí, cuando tú le enseñes que si ese niño se tira al piso a hacer berrinche, o esa niña y quiere imponer su voluntad, y tú lo llevas a un razonamiento, tú la llevas a que realmente entienda que eso no es un buen hábito, habrás ganado mucho, ¿sí? Habrás conseguido uno de los mayores logros en la vida de tus hijos. La disciplina usa los medios y pone en acción el poder necesario para conseguir este resultado. Sí, esa disciplina, hermano, esa disciplina del Señor, ¿sí? Y esto no solo a lo que puede considerarse más directamente como instruirlo en el camino de Dios, o instruir a tu hijo como algo religioso, no, sino todo lo que el niño experimente en su vida, ¿sí? Y todo lo que el niño conozca de su espíritu, alma y cuerpo, eso va a depender de la instrucción y la disciplina que tú le inculques. ¿Por qué no es bueno que hagas esto? Porque tu cuerpo lo puedes afectar. ¿Por qué no es bueno que hagas berrinche? Por esto y por esto. Y le enseñas una disciplina a ese pequeño, ¿sí? Todo lo que contribuye al sano desarrollo de las potencias que Dios nos ha dado y Dios nos ha concedido queda incluida en la crianza de los hijos para el Señor.
Hay lo que pudiéramos llamar virtudes físicas, ¿sí?, a cuya base se encuentra el orden. El orden es la primera ley del universo en los espacios, del mismo universo. Tú ves que todo tiene su orden, porque si tú te vas, si miras el espacio, cada satélite, cada luna, cada planeta está en un orden. Y no se acerca el uno al otro, ¿por qué? Porque chocarían. ¿Sí? ¿Por qué? Porque hay un orden establecido en el universo. ¿Sí? Hay un orden establecido aquí en la tierra también. ¿Sí? No puedes hacer cosas que vayan en contra de un orden establecido por Dios aquí en la tierra. No puedes establecer cosas que vayan en contra de todo la creación que hizo Dios. Entonces todo tiene un orden divino, todo está sometido a una ley. Bueno, cuando esto no se tiene en mente, pasan muchas cosas. Si el niño o el hombre se han convertido, pero no ha conseguido el poder de hacer las cosas al instante, ¿sí?, lo que se ve, aquello que se le está pidiendo o aquello que Dios te ha dicho y tú no lo has hecho al instante, ¿qué está pasando? Tu mera conversión no te lleva a obedecer. ¿Sí? Bueno, el padre ha de preparar el hogar para que el Espíritu de Dios more ahí, ¿sí?, y haya en cada miembro de su familia un servicio, haya servidores, pero para esto se tiene que cultivar el orden en la vida de los hijos, en la vida de los niños. Primero, en las cosas externas, en esas cosas que se ven, ¿sí?, en esas cosas que tú estás mirando, porque no puede pasar a ser un mandamiento simplemente intelectual. O sea, no puedes tener únicamente la ley de Dios intelectualmente si no la llevas a cabo. Así es el Hijo. No puede tener esa orden nada más ahí en su mente si no la lleva a cabo. Tiene que ser, esta crianza tiene que ser un poder decisivo en su vida moral y espiritual. Y además va a conducirlo a otra base muy importante. Si tú pones esta base como un orden en la vida del niño, que el niño tenga ese hábito de ser ordenado, ese hábito de tener en orden sus cosas, lo vas a llevar a otro nivel, lo vas a llevar a que este hábito va a conducirlo a otra base muy sólida. ¿Cuál? La virtud de la decisión. La virtud de la decisión, ¿sí? ¿Qué es esto, hermano? La decisión tiene que ser una virtud. Ahora, ¿qué es la virtud? ¿La qué, perdón? La puesta en práctica. ¿Qué es la virtud en la vida del hombre, hermanos? ¿Cómo? La capacidad de hacer. O sea, la virtud dice que es esa capacidad que tú tienes y que vas a añadir ¿a qué? Esa capacidad que tú tienes la vas a añadir al orden que hay como base en tu vida. ¿Sí? Ya hemos estudiado esta palabrita de virtud,
que en el griego dice que significa aretén, y es la capacidad que yo tengo y que tú tienes para hacer algo, ¿sí? O sea, es esa capacidad que tú añades, ¿a qué? Al conocimiento que tú tienes de la ley. Bueno, entonces, si ese niño conoce el orden y sabe que el orden es bueno para su vida, ¿qué va a añadir? La capacidad que él tiene para obedecer, ¿sí? Esa capacidad de decisión, esa capacidad que lo va a llevar a formar un carácter, esa capacidad de tener un propósito claro. O sea, va a tener esa fuerza de voluntad. ¿Por qué? Porque se está sometiendo al orden en lo externo. Y en lo interno no va a haber ningún problema, porque ya sabe qué es lo que tiene que hacer. El niño aprende que para todo existe un debe y un por qué. ¿Sí? Debo ser ordenado porque esto trae lo mejor para mí en mi vida. El niño lo aprende, ¿sí? Entonces, como padres, necesitamos el criar a cada hijo para el Señor, para que imprima en él ese hábito, ese sentido de orden y de decisión. Y estos van a pasar a ser principios que van a regir la vida del niño. Y aun cuando fuere grande no se va a apartar. ¿Por qué? Porque hay principios, hábitos, ¿sí?, que él va a conocer. No simplemente religiosos, en toda su vida, ¿sí?, en toda su vida. Y esto lo podemos ver en la vida de mucha gente. Si esto no está en sus vidas, pues únicamente los van a tener ahí como conocimiento, pero no los van a llevar a cabo, ¿sí? Pero si el niño sabe y está convencido de que lo mejor es tener un orden en su vida, y a ese orden ponerle decisión para hacer lo que le están mandando, o a ese orden tener esa seguridad de que es lo mejor, pues esto va a ser unas virtudes naturales en él, una actitud natural, ¿sí? Porque después de que él tenga conciencia de estas cosas, vienen esas virtudes legales, esas virtudes que están ordenadas directamente por la ley de Dios. Ojalá y no te confundas. Si hay ese principio de orden, si hay ese principio de actuar, ¿sí?, de añadir esa virtud, esa capacidad que tú tienes, en tu mente y en tu corazón van a estar directamente ahí plasmadas, ahí ordenadas la ley de Dios en tu vida, ¿sí? ¿Cuál es estas virtudes legales que debe tener el hombre o la mujer? ¿Cuál es la ley de Dios? Debe de haber obediencia, ¿sí? Debe de haber veracidad en todo lo que hablas, cada cual hable verdad con su prójimo, ¿sí? Debe de haber justicia, que tus tratos sean justos, que actúes con justicia, y todo esto lo vas a tener a flor de piel. En tu mente, en tu corazón debe de haber amor, y amarás a tu prójimo como a ti mismo, ¿sí? Entonces nosotros como padres tenemos que recordar el poder de todo esto, ¿sí? Y que pues los actos aislados, por mucho que los repitas, por mucho que estés ahí, o que no tengas ese hábito de estarlos recordando,
pues nada más van a hacer eso mismo, actos aislados, pero que no te van a formar hábitos, ¿sí? Y esto no nos va a ayudar en la educación de los hijos, porque no va a traer fundamentos sólidos a sus vidas, fundamentos que lleven a actuar rápidamente, que haya ese orden y esa firmeza en cuanto a las cosas morales que ellos tienen que hacer, ¿sí? No es solo el físico, hermanos, ¿sí? Tiene que haber una disciplina, tiene que haber esa conciencia desde muy pequeños, en los comienzos de la vida, hermano, ¿sí? Que la conciencia se haya dispuesta a actuar de una manera natural, de un modo habitual, ¿sí? Que el sentido del bien y del mal, de culpa y de vergüenza como resultado del pecado esté muy presente en la vida de nuestros hijos, ¿sí? Que la autoridad de la palabra de Dios esté en ellos. Y de esto, de todo ello, es que nosotros pongamos esa disciplina, primero en nosotros como padres y después en sus vidas. Esa disciplina de la crianza que tú tienes bajo tu responsabilidad, de esa crianza prudente para hacer que ellos tengan y crean un conocimiento muy claro en el Señor, nuestros hijos, ¿sí? Hay también las virtudes que pertenecen más claramente al Nuevo Testamento, las podemos ver más claramente porque nos lo revela, y en el Nuevo Testamento impacta mucho la fe y el amor en Cristo Jesús. El Nuevo Testamento está plasmado de esa fe y ese amor en Jesús, ¿sí? Y que cada creyente esté revestido del Espíritu Santo, ¿sí? Que cada creyente esté lleno de dominio propio, de la santidad. Esto va a ser como consecuencia si hay un orden en cada vida, ¿sí? Y para esto pues debe de haber humildad en la vida cristiana, ¿sí? Todo esto se logra permaneciendo en Dios, y esto lo vamos a lograr en nuestros niños si de un modo consciente los enfocamos a que haya orden y disciplina en sus vidas, que haya conocimiento de Dios en sus vidas. Ese conocimiento solamente se adquiere teniendo un hábito de leer la palabra de Dios. Los niños han de ser criados en ello, para que sean templos de Dios por medio del Espíritu Santo, para llevar esa imagen de Cristo, para ser aptos para su servicio. Deben desde el principio ser inculcadas estas virtudes en ellos, ¿sí? Para que esta crianza se consiga, es absolutamente necesario que haya una autoridad. La crianza debe ser en la disciplina del Señor. No basta que los padres se sientan superiores o sean los superiores en esa familia, ¿sí? Y que esto los lleve a ejercer sus derechos que Dios les ha dado. Pues es que Dios me ha dado y por eso soy así. No debe bastar esto, que sea una posesión personal, no, sino que los padres deben de tener una influencia sobre los hijos. El padre ha de demostrar él mismo ser digno de esa vocación, de ese lugar que ocupa, ¿sí? De esa responsabilidad que tiene delante de Dios. Su carácter moral debe ser una influencia para que el hijo conozca a Dios. Y esto solamente se logra con esfuerzo y con oración, hermanos. No es menos. Sí, los que quieren gobernar a sus hijos, no con la fuerza, sino con la influencia
de Dios, no contra la voluntad del Hijo, sino por la voluntad del Hijo, hermano, ¿sí? No en virtud de la posición en que se hayan colocados, porque eres papá, ya necesitas toda la honra, sino pues que realmente tú te hayas ganado ese lugar, que te lo ganes, ¿sí? Entonces, ¿qué debemos de hacer? No solo cumplir con el deber, sino mirar cuidadosamente por las necesidades que hay en nuestras familias. Mirar cuidadosamente si estamos nosotros primero siendo educados por Dios, siendo los instrumentos que Dios quiere usar en esa familia. ¿Para qué? Para que tu familia también sea educada conforme a lo que Dios está demandando de cada uno, ¿sí? Entonces esas son evidencias que nosotros tenemos que exigirnos a nosotros para poderlas exigir a nuestros hijos. Una vida de confianza en el amor de Dios, una vida de sumisión a su autoridad, una vida de entrega y de disciplina a su palabra, a los mandamientos que Dios nos ha dejado. Y verás cómo por toda tu casa se va a sentir esa presencia de Dios. Por toda tu casa va a despertar esa presencia del Espíritu Santo, ¿sí? ¿Qué necesitas? Necesitas analizarte y ver qué estás haciendo con tu familia. ¿Realmente estás siendo ese instrumento que Dios está usando para que el quinto mandamiento se cumpla en la vida de tu hijo? Para que los hijos, las hijas estén cumpliendo con este mandamiento, ¿sí? Para que esa necesidad que tienes de consagrar a cada hijo, a cada hija delante de Dios, lo estás llevando a cabo tal como Dios te ha ordenado, ¿sí? Tú sabes cómo estás delante de Dios. Tú sabes si te vas a esperar hasta que Dios mande una enfermedad para atraerte más a Él. Si lo estás esperando, muy pronto llegará, ¿sí? Pues esta es la tarea más importante delante de Dios. No te va a pedir que andes predicando, no te va a pedir que andes de misionero. Eso va a ir y va a venir a tu vida si eres fiel con tu familia, si eres fiel en tu hogar, si eres fiel delante de Dios, si estás instruyendo, capacitando a tu esposa, a tus hijos para enfrentar a este mundo, o los estás dejando que cada quien haga su voluntad. Tú sabes, tú te conoces, y pues ojalá y que cada uno seamos sinceros con Dios. Pidámosle a Dios que Él nos siga guiando, que Él nos siga instruyendo y que siga hablando a nuestras vidas. Meditemos un momento, hermanos. Padre, en el nombre de Jesús, te damos muchas gracias por tu palabra. Padre, porque tú nos estás ordenando que criemos a nuestros hijos, pero en esa crianza que tú deseas. Por eso esta mañana, Señor, acudimos a ti pidiendo sabiduría y gracia para hacerlo de acuerdo a tu mandamiento. Te pedimos, amado Dios, que nos muestres aún más todas esas dificultades que están en medio de nuestra familia y todo lo importante y lo sagrado que es esta tarea para nosotros. Y que con tu ayuda, pues, lleguemos a realizar cabalmente esta tarea, Señor. Es algo especial que tenemos y que podemos hacer. Por eso nos rendimos a tu enseñanza, Señor.
A ti como hijo, Señor, nos acercamos con esa fe y esa confianza para poder terminar esta tarea. Padre, que el camino a esa disciplina nos lleve primero a nosotros y después a nuestros hijos a conocerte cada día más. Que nos lleve a moldear nuestro carácter, primero el nuestro y también el de nuestros hijos. Que ese orden y ese dominio propio estén enfocadas a esa sumisión, a esa ley que tú has dejado establecido para nosotros y que nos rige en esta tierra, Señor. Padre, porque esto va a ser el secreto para que nuestras vidas tengan felicidad en ti y nuestras familias también, Señor. Ayúdanos, Señor. Ayúdanos a hacer esos instrumentos dispuestos y aptos para tu dirección, Señor, esa dirección de tu Espíritu Santo. Gracias, Dios. Gracias por tu palabra, Señor. Padre, sé tú, Señor, en medio de las familias aquí presentes y aquellas ausentes también, Señor, para que podamos ofrecerte hogares consagrados, familias consagradas, Señor, familias que te conozcan y te amen a ti como su único y suficiente Salvador, Señor. Muchas gracias, en el nombre de Cristo Jesús. Amén, Señor. Pues Dios les bendiga, hermanos. ¿Alguna duda? Efesios 6.